Amén, gloria a Dios. Hermoso corito que me recordó los viejos tiempos cuando me convertí. Un poquito diferente a la letra, pero la misma canción, con la misma melodía. El necio sobre la arena su casa edificó. Cayó la lluvia y la inundó. El sabio sobre la roca su casa edificó. Y la lluvia cayó y la inundó. Solo que una diferencia fundamental podemos observar, y es que la casa del necio se derrumbó, pero la casa del sabio, a pesar de que fue inundada, permaneció. Y bueno, pues en esta mañana quiero llamar su atención a este pasaje de las Escrituras que encontramos en Mateo capítulo 7, versículos de 24 al 29. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Bueno, este pasaje que encontramos aquí, y que probablemente en sus Biblias aparezca con el subtítulo de los dos cimientos, pues nos da a nosotros una gran lección. El Señor está usando aquí algunas figuras para ilustrar lo que es la vida que permanece y la vida que no permanece. La casa es una figura usada para indicar aquí la vida de una persona. Jesús está hablando de dos clases de vida entonces. Es decir, dos diferentes tipos de personas. Aquellas que luego de escuchar las palabras de Jesús reaccionan de una manera positiva, poniendo por obra sus palabras, y aquellas que también, escuchando las palabras de Jesús, reaccionan de una manera diferente, no poniendo por obra sus palabras. Entonces, los que escuchan sus palabras y luego las ponen por obra son llamados aquí sabios o prudentes, y los que escuchan sus palabras pero luego no las ponen por obra son llamados tontos o insensatos. Entonces hay dos cosas aquí que son vitales. Una es escuchar, y yo creo que tanto el que hace y no hace, escucha. La diferencia está en la obediencia. Escuchar por sí solo no ayudaría mucho si no va acompañado de la acción, de poner por obra lo que se escucha. Entonces son dos labores, escuchar y hacer. Y este es el kit de la cuestión, vamos a decir la clave del asunto, ¿no? Es vital para la salud de nuestra relación con Dios, de nuestra vida en su integridad. Esto es tan importante que hay un pasaje paralelo en Lucas 6. Lucas 6, 46 a 49, donde encontramos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que comienza con una pregunta inquietante para todos aquellos que están escuchando, pero que nos da la clave de todo esto.
Yo lo tengo aquí, pero quiero leerlo. Cuando el Señor Jesucristo comienza aquí a hablar en este pasaje paralelo de las dos casas o los dos cimientos, Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea que es una pregunta bastante inquietante y desafiante, ¿no? ¿Por qué dicen que yo soy su Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces, esto es evidencia de que el Señor está interesado en que escuchemos sus palabras, pero también en que las pongamos por obra, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. El escuchar es clave. Nosotros conocemos que el Shema de Israel, en Deuteronomio 6, de 4 al 9, precisamente comienza así: oye, ¿verdad?, o escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. El escuchar es clave y es básico, pero escuchar con un corazón dispuesto a la obediencia. O sea, no hay relación de comunión con Dios si se pasa por alto este principio fundamental de escuchar y obedecer lo que Él nos está diciendo. Si no escuchamos primeramente sus palabras, es imposible que podamos ponerlas por obra, porque estaríamos ignorantes de la voluntad de Dios. Por eso es que el conocimiento de la Escritura es básico. El escuchar su palabra es básico para que nosotros podamos disponernos a la obediencia. Ayer hablábamos acerca de la actitud de María o Miriam cuando recibió al Señor en su casa, la hermana de Marta, y ella escogió en ese momento estar a los pies de Jesucristo escuchando su palabra. Y a pesar de que Marta estaba haciendo cosas buenas, ella no supo escoger en ese momento lo que era mejor. Y hablábamos ayer de la importancia de aprender a escoger de entre lo bueno lo mejor. Y amados hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer en esta vida es escuchar las palabras del Señor y ponerlas por obra. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nosotros. Si hacemos eso, dice aquí que seremos llamados sabios. En otros contextos, en otros pasajes dice que seremos llamados amigos, prudentes. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Y vamos a poder vivir en una relación adecuada con el Señor. Entonces la casa, lo que constituye la vida de cada persona, será construida sobre un cimiento. Un cimiento que, como ilustra bien el ejemplo del Señor, puede ser un cimiento inadecuado y un cimiento adecuado. Y va a ser lo que haga la diferencia. Poco importa la estructura de la casa que va arriba, aunque eso es importante también, pero si no está sobre un cimiento adecuado, pues entonces la casa se caerá ante la inclemencia del tiempo. Cuando dice y habla aquí de la roca en que sería edificada la casa, eso pues en un sentido figurado hace referencia al mismo Señor Jesucristo. En Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en ella no vacilará. Son unas palabras que toma después el apóstol Pedro. Y habla también de estas rocas, citando a Isaías. Entonces, hay un fundamento que pone Dios y sobre el cual Él nos ordena edificar nuestra vida, nuestra casa. Y ese fundamento es Jesucristo. Que al edificar nuestra casa sobre la roca, estamos viviendo en obediencia a las palabras de Dios.
significa vestirnos del Señor Jesucristo, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13:14. Vestíos pues del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, una vida centrada en Cristo y en su Evangelio es una vida fundada sobre la roca, es una vida que está segura en Cristo y que no hay viento o tormenta alguna que pueda moverlo. Vestirnos del Señor Jesucristo es ser formados a su imagen y su semejanza. Es parecernos a Cristo, es seguir su ejemplo. Como Pedro nos dice, ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Es vestirnos del Señor Jesucristo, es amar como Él amó. Vivir en nuestras relaciones interpersonales teniendo en cuenta esto y actuar de la misma manera en que Cristo lo hizo, porque de otra manera no estaríamos edificando la vida en la forma en que Dios desea que lo hagamos. Hay unos versículos aquí en Colosenses 3, del 3 al 12, del 12 al 13, perdón. Observe qué palabras. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, que el ejemplo que tenemos que seguir en la edificación de nuestra vida es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este caso? Eso es clave, hermanos, para que nosotros construyamos nuestra vida sobre un fundamento seguro, que es el fundamento de Cristo. La lluvia y los vientos, la crecida de los ríos, en sentido figurado aquí como están en esta porción de la palabra, eso nunca va a faltar. Usted observe que tanto para la casa que fue construida sobre el fundamento de la arena como la que fue construida en el fundamento de la roca, ambas recibieron los mismos embates de la naturaleza. Vino el viento y sopló, vino el río y se inundó para ambas casas. O sea que no pensemos que porque estemos fundados sobre la roca no vamos a tener inundaciones, no vamos a tener ataques, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener dificultades. Porque estos símbolos, este viento que sopla, es un símbolo de las dificultades propias de la vida, la que nos ofrece el medio ambiente nada más, comenzando por ahí. Hablando literalmente, estamos expuestos a sufrir tormentas, huracanes, temblores de tierra. Pero en sentido figurado esto habla de el ambiente hostil, no favorable a la palabra de Dios que rige en nuestros tiempos. Un espíritu de rebeldía, un espíritu contrario a la santidad de Dios, donde los mandamientos de Dios se pisotean, donde se burlan, se mofan abiertamente de las cosas sagradas, donde los cristianos son considerados cada vez más fuera de este tiempo, pasados de moda, anticuados, un montón de cosas que están en contra de nosotros, el viento contrario de que habla también en una de las epístolas. A vosotros, dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como el cristiano verdadero se mantiene fiel a la palabra, entonces lo consideran un enemigo. Y si no está en armonía con nosotros y nuestros pensamientos, entonces hay que perseguirlo y hay que silenciarlos incluso en muchos lugares. Hermanos, nuestra vida sobre la roca también sufrirá todas estas dificultades, pero lo que hace la diferencia es la roca. La roca no permitirá
que la casa se caiga. Sí va a sufrir daño, porque es inevitable que la casa sufra daño, o que la vida, hablando ya literalmente, sufra daño, porque somos seres humanos y a estar expuestos a todos estos peligros podremos sufrir. Vamos a sufrir enfermedades, la pérdida de seres amados, la pérdida de propiedades, la pérdida de matrimonios, problemas económicos, carencias de diferentes naturalezas. Quién sabe, la lista puede ser interminable, pero lo que nos garantiza el Señor es que nuestra vida no se perderá, es que nuestra vida no será destruida, nuestra fe no se apagará, nuestra confianza en Dios no disminuirá porque estemos expuestos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque Jesús hace la diferencia. Él es nuestra roca. El cimiento hace la diferencia. Recuerden, no es el terreno, no es la casa misma lo que hace la diferencia, sino el cimiento, lo que está debajo, sobre lo cual estamos nosotros fundados. Eso es lo que hace la diferencia. Así que no pensemos en que vamos a estar ilesos, intocables. No, también vamos a enfrentar desafíos en este mundo. También sufriremos, pero permaneceremos, porque estamos sobre la roca, que es Jesucristo. Aceptemos esa verdad de que podremos en algún momento sufrir estas situaciones adversas, porque de otra manera no estaremos creyendo en el verdadero evangelio de Cristo, que de hecho nos llama a que tomemos la cruz y le sigamos, y la cruz es símbolo de sufrimiento y muerte. Hay un pasaje aquí en 2 Corintios 4, versículos del 7 al 10, dice: pero tenemos este tesoro, el tesoro del evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo pasaje. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y después, en el capítulo 6, versículos del 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrecheces, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder en poder de derecha y para la izquierda, a través de la gloria y de deshonor, de calumnia y de buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no entregados a la muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Evidentemente, usted puede decir, no, por eso está relacionado a los apóstoles en su ministerio. Sí, específicamente y literalmente hablando, el pasaje está
enfocado en esa dirección. Pero no solo los apóstoles en aquel tiempo, sino todos los cristianos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerían persecución. Enfrentarían diferentes circunstancias difíciles en la vida donde nos pudiéramos encontrar en la misma condición de los apóstoles por causa de su fe. Lo que es interesante aquí es el contraste que el apóstol usa. Siempre él está enfatizando en que a pesar de estar sometidos a ese duro fuego de la prueba, esa persecución, la contrariedad que estaban encontrando siempre a la hora de predicar el Evangelio, él dice que sin embargo serían hallados en pureza, en conocimiento, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Es decir, que lo que producen o produjo en ellos todo este ambiente hostil de persecución y muerte y peligros fueron frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que afrontando con fe y valor esas pruebas, fundados sobre la roca, lo que hicieron ellos fueron ser más parecidos a Cristo. El fruto del Espíritu se desarrolló en ellos. Muchas veces hemos observado esto en la historia de la iglesia. Mientras más persecución sufrieron los cristianos, más evidencias de fidelidad dieron a Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo por seguro. Y aceptarlo, de que aunque estemos fundados sobre la roca, tendremos problemas y tendremos dificultades, pero si sabemos enfrentarlas con la verdadera fe y confianza en el Señor, entonces seremos edificados, seremos transformados en nuestro ser interior, somos restaurados por medio de la perseverancia y la fe en el poder de Dios que actúa en nosotros. Por esta razón, por todo esto que hemos dicho, es que el autor a los Hebreos nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nunca nos abandonará ni permitirá que nuestra vida se destruya y se pierda, a pesar de todo lo que podamos sufrir. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, dice, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué seguridad más grande que esta podemos tener nosotros al seguir caminando con el Señor Jesús en nuestra vida? No hay ninguna otra seguridad más grande que esta, que Él está con nosotros, que somos sus ovejas, que Él nos tiene en sus manos y Él no permitirá que nadie las arrebate de sus manos. Por esa razón debemos sentirnos confiados. Podemos dar gracias a Dios de que tenemos la seguridad de que Él nos guarda. Pero asegurémonos de que estamos edificando sobre la roca. Que nuestra vida refleje nuestro amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Porque esa es la única forma en que vamos a dar testimonio al mundo de que estamos edificando sobre Jesucristo, que es la roca eterna de los siglos. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Seamos fieles en nuestras oraciones en favor de nuestros hermanos necesitados y de aún de los que no están atravesando por alguna prueba en este momento, pero tenemos que orar unos por otros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado aquí, de los dos cimientos, las dos casas. Dios amado, sabemos que no podemos estar en un tercer grupo,
o somos de los que edifican sobre la roca o los que edifican sobre la arena. Y quisiéramos estar en el primer grupo de los que edifican sobre la roca, de los que viven sus vidas en armonía a la voluntad tuya, en obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos a edificar, Señor, sobre el fundamento que tú has puesto, que es Jesucristo, para que seamos transformados a su imagen y semejanza. Y para cuando venga el día de la prueba, el día malo, podamos resistir, Señor. Te ruego, Padre, por los que quizás están edificando sobre la arena y que en esta mañana han escuchado esta palabra. Te ruego que toques sus corazones y les llames a reflexión, a un análisis de sus vidas, para si tienen que hacer ajustes, los hagan, Señor. Tú puedas perdonarles y ayudarles. Pedimos por nuestros hermanos que pasan por situaciones difíciles en este día, que tú extiendas tu mano de poder, e intervengas en esas situaciones y les des victoria, Señor. Obra, Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, a los servicios que vamos a tener en el día de hoy, el servicio de jóvenes. Señor, habla al corazón de cada joven, afírmalos en tu palabra. Que ellos también se den cuenta que necesitan edificar sobre la roca que es Jesucristo. Al despedirnos en esta mañana, rogamos que nos guardes a todos muy cerca de ti y que nos dejes ver tu gloria, Señor, nos dejes ver tu bondad en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, hermanos, y que tengan un feliz día.